La alarma de la estación meteorológica del puerto espacial resonó por el hangar de mantenimiento como un soplete en su casco. Marcus Brenner se quedó paralizado. Su mano grasienta aún aferraba el aviso del comandante de la estación, con la inscripción Alerta Final. Zumbaba en 7 ciclos, con furiosas letras holográficas rojas. El cronómetro de la pared de su taller se iluminó. Las 9 de la noche, hora de la estación. ¿Quién en los 7 sistemas estaría fuera de su hangar a esa hora? Especialmente ahora, con una hora iónica de categoría 9 llegando desde la nebulosa. Los truenos ni siquiera deberían existir en la atmósfera artificial de la estación Meridian. Pero las perturbaciones magnéticas de la tormenta que se aproximaba hicieron que toda la superestructura crujiera y vibrara como una vieja campana de iglesia. Marcus se golpeaba las costillas mientras se acercaba con cautela a la estructura de titanio reforzado de su pequeño taller de reparaciones. A través del monitor de seguridad, apenas pudo distinguir 2 figuras acurrucadas contra la descarga electromagnética de la tormenta. Mujeres jóvenes con rasgos claramente inhumanos, sus siluetas oscurecidas por la estática. Al otro lado de la pantalla, en este sector de la estación, las visitas inesperadas al anochecer solían significar problemas, piratas, contrabandistas o, peor aún, cobradores de deudas de consorcio. Marcus había aprendido esta lección a las malas durante los últimos 3 años, desde que todo se derrumbó. Pero algo en su postura, en la forma en que se abrazaban, lanzándose el uno al otro contra las fuerzas invisibles de la tormenta, lo conmovió profundamente. Algo paternal, algo que le recordaba a sus propios hijos, tan lejos que bien podrían haber estado en otro universo. Activó el intercomunicador, dejando los cierres magnéticos activados. ¿Puedo ayudarla? La más alta de las 2 mujeres miró directamente a la cámara, y Marcus jadeó. Incluso a través de la estática, pudo ver sus ojos, pupilas verticales como las de un reptil, pero llenas de una desesperación tan profunda que era físicamente doloroso mirarlos. Delicadas escamas brillaban en sus pómulos, atrapando la tenue luz como joyas dispersas. 2 elegantes cuernos se curvaban desde sus sienes hacia atrás, dejando entrever unas alas apretadas. «Por favor, señor, lamentamos molestarlo», dijo con una voz inusualmente armoniosa, como si 2 voces hablaran al unísono. «Nuestra cápsula de transporte falló a unos 3 km de aquí, en el sector 7. Hemos recorrido las zonas de tormenta, registrado cada tienda, cada puerta. Lo hemos intentado todo. Nadie quiere ayudarnos. Solo tenemos que usar sus comunicadores para pedir ayuda». Marcus estudió sus rostros en el monitor. No debían de tener mucho más de 25 años estándar, con rasgos faciales casi idénticos que los identificaban claramente como gemelos, aunque uno tenía escamas de un profundo azul zafiro mientras que el otro era verde esmeralda. Pero fueron sus ojos los que lo conmovieron, antiguos y jóvenes a la vez, consagrados por el miedo y la desesperación. Le recordaron dolorosamente a su hijo de 8 años, Thomas, despertando de pesadillas sobre las batallas por la custodia y necesitando a su padre para que el universo volviera a ser seguro. «Hemos intentado contactar con los servicios de emergencia», añadió la otra hermana gemela. Su voz temblaba tanto que Marcus apenas podía entenderla por la interferencia. «Pero las tormentas han desactivado todos los repetidores de comunicación públicos de este sector. No tenemos suficientes créditos para una lanzadera de vuelta a los niveles superiores. Llevamos horas caminando. Por favor, necesitamos ayuda». Marcus, con la mente práctica temblando, se precipitó entre advertencias. Draconianos, eso es lo que eran, o al menos medio draconianos, a juzgar por su apariencia. Los seres descendientes de dragones del sistema Peria no eran comunes en los sectores humanos, y mucho menos aquí abajo, en los niveles de mantenimiento. Podrían estar involucrados en algún tipo de fraude. Los de su especie eran conocidos por su riqueza e influencia. ¿Qué hacían 2 jóvenes draconianas en el sucio? ¿El inframundo de la estación meridiana? Pero al mirarlo ahora, al mirarlo de verdad, vio algo que eclipsó cualquier temor lógico. Vio jóvenes en apuros. Pensó en Thomas, que ahora tenía 10 años, viviendo a años luz de distancia en Nueva Montana con su madre, Sara, cuyos cuentos para dormir Marcus contaba 2 veces por semana a través de transmisiones subespaciales cuando las estaciones repetidoras estaban alineadas y podía pagar las tarifas de conexión. ¿Y si alguna vez se quedaban varados en algún lugar de la infinita extensión del espacio, aterrorizados y solos? ¿Y si necesitaban ayuda y todos los rechazaban por ser humanos en un sector no humano o porque su historial crediticio no era lo suficientemente alto? «Espera», dijo Marcus, con la voz más apagada de lo que pretendía.
Desbloqueó las cerraduras magnéticas y, al abrirse la puerta, la fuerza de la tormenta de iones lo golpeó como un rayo. Descargas electromagnéticas crepitaron en todas las superficies metálicas, poniendo sus pelos de punta y doliéndole los dientes. Entren. Salgan de esta tormenta, antes de que destruyan sus implantes neuronales. El alivio que se extendió por los rostros de las dos jóvenes fue tan profundo que Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Gracias, dijeron casi a la vez, entrando en su abarrotado taller. Muchísimas gracias. Pensábamos que tendríamos que pasar la noche en las bodegas de carga abandonadas. Marcus cogió 2 mantas térmicas de su botiquín de emergencia, intentando no avergonzarse de su estado de desgaste. Todo en su taller tenía las marcas de un hombre que apenas se mantenía a flote. Las paredes necesitaban una mano de pintura urgente. El controlador aéreo jadeaba como un robot de combate asmático, y la mayor parte de su equipo se mantenía unido solo con cinta adhesiva y pura determinación. Tomen. Esto les ayudará a regular su temperatura corporal, dijo, entregándoles las mantas. La tormenta ha desactivado el aire acondicionado. Por cierto, soy Marcus. Marcus Brennan. Soy Lisandra, dijo la hermana gemela de escamas azul zafiro, aceptando la manta con una gracia que sugería nobleza. Y esta es mi hermana Sarah Hale. No podemos expresarle nuestra gratitud lo suficiente. Creímos que realmente íbamos a sucumbir a la radiación de ahí fuera. ¿Dónde está exactamente su transporte?, preguntó Marcus, cerrando la puerta para protegerse del aullante viento electromagnético. Desabroche el andén 77 en el ala inferior de negocios, respondió Sarapel, envolviéndose en la manta térmica. Empezó a hacer ese horrible chirrido de compensador de gravedad y luego explotó. No somos de por aquí. Solo éramos ella. Se sorprendió mirando a su hermana con una expresión que Marcus no pudo descifrar. Estábamos buscando propiedades para una amiga. Marcus notó el intercambio, pero no insistió. La plataforma 77 no era precisamente un refugio seguro. Era a donde uno iba si no quería responder preguntas sobre su carga o sus negocios, pero todos guardaban sus secretos en el borde exterior y él respetaba la privacidad más que nadie. La plataforma 779 no es el lugar más seguro para quedarse atrapado, sobre todo durante una tormenta, dijo con suavidad. Hiciste lo correcto, buscar ayuda. Mientras las gemelas entraban en calor, Marcus notó algunas inconsistencias. Su ropa, aunque deteriorada por la tormenta, era claramente cara. Tónicos de seda sintética que probablemente costaban más de 6 meses de alquiler para su tienda. Botas de auténtico cuero altariano, hechas a medida para sus 3 metros. Joyas que no solo eran decorativas, sino también funcionales, con microprocesadores y generadores de escudos personales que solo los extremadamente ricos podían permitirse. ¿Qué buscaban jóvenes como estas? Las 9 de la noche en su sector ruinoso de la estación. La cita de comunicaciones está allí, junto al fabricador, sugirió, señalando su viejo pero funcional equipo de comunicaciones. Pero debo advertirles, las tormentas probablemente han destruido la mayoría. Satélites de transmisión desactivados. Podría no poder contactar con nadie hasta que pase la tormenta. Lisandre probó la terminal. Sus dedos, como garras, se deslizaron con destreza por la interfaz holográfica. Tras varios intentos, negó con la cabeza. Sus alas colgaban flácidas, desanimadas. Nada, toda la red de comunicaciones debía de estar caída. Marcus sintió esa familiar punzada en el pecho, el mismo instinto protector que una vez le impulsó a trabajar turnos de 20 horas para darle un futuro a su familia. Un instinto que, al final, le había costado todo lo que apreciaba. «Escucha», dijo. Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera arrepentirse. «No puedes ir a ningún lado con esta tormenta. Las perturbaciones electromagnéticas durarán al menos otras 8 horas, según el servicio meteorológico. Puedes quedarte aquí hasta la mañana». Los gemelos intercambiaron miradas, y Marcus pudo ver el conflicto interno grabado en sus rostros. Confiar en desconocidos en la parte remota de la estación o enfrentarte a la tormenta y arriesgarte a una intoxicación por radiación. «No queremos ser una molestia», dijo Sarapel pensativa, con un acento refinado, testimonio de su formación en el sector privado y diplomática. «Ya han sido más amables con nosotros de lo que esperábamos». «No son una molestia», les aseguró Marcus, sonriendo tímidamente. «Tengo un par de cubículos en la trastienda que uso cuando trabajo hasta tarde. No son exactamente suites de lujo en el Cristo Rey, pero son limpias y seguras». Hizo una pausa,
consciente de repente de su modesto entorno. Pero debo advertirles, la comida es bastante básica. Tengo algunos paquetes de proteínas y quizás un poco de café sintético. Por primera vez desde su llegada, las dos jóvenes sonrieron. Sonrisas genuinas que transformaron por completo sus rostros, haciéndolas parecer aún más jóvenes y vulnerables. Eso suena maravilloso, dijo Lisandra, y algo en su tono sugería que lo decía por algo más que simple cortesía. Mientras Marcus los ayudaba a acomodarse, sacando las camas y buscando sábanas limpias en su trastero, entabló una conversación con ellos. Los gemelos eran elocuentes y simpáticos, y su calidez los llevó gradualmente a un aprendizaje en su taller. Le preguntaron sobre su trabajo, su vida en la estación, evitando cuidadosamente cualquier tema personal al principio. ¿Eres mecánico?, preguntó Sarafel, examinando su dron de reparación con genuino interés. Técnicamente, ingeniero de sistemas de naves espaciales, respondió Marcus, calentándose las manos con una taza de café sintético que sabía a cuero rancio, pero estaba caliente y con cafeína. Últimamente, me dedico principalmente a reparar cualquier cosa que llegue a mi taller. Naves de carga, eschates personales, alguna que otra cápsula de carreras cuando los pilotos confían sus preciadas máquinas a un humano. Debe ser un trabajo fascinante, dijo Lisandro, dejándose caer en una de las camas con la taza agarrada entre las garras. Entendía cómo todos estos sistemas funcionaban juntos para propulsar las naves por el espacio. Marcus sintió un nudo en el corazón. Había pasado tanto tiempo desde que alguien había mostrado un interés real en su trabajo. Solía ser más que eso. Diseñé sistemas de propulsión para naves de exploración de largo alcance. Incluso tuve mi propia empresa, Firma Brennan Aeros Solutions, por un tiempo. ¿Qué pasó con eso?, preguntó Sarapel suavemente. Luego inmediatamente pareció preocupado. Lo siento. Esto probablemente es demasiado personal. No tienes que responder. Está bien, dijo Marcus, sorprendido por su propia franqueza. La tormenta afuera parecía crear una burbuja de intimidad, donde las confesiones se sentían seguras. Mi vida básicamente se derrumbó hace 3 años. Divorcio. La sociedad comercial se disolvió. Tuve que vender todo solo para pagar el acuerdo. Hizo una pausa y miró fijamente su café, como si contuviera respuestas a preguntas que ya no se hacía. Tengo 2 hijos. Thomas tiene 10 años ahora. Sara tiene 8. Viven con su madre en Nueva Montana. Las expresiones de los gemelos cambiaron, volviéndose increíblemente suaves. Sus alas crujieron suavemente, un sonido que Marcus había llegado a reconocer como una señal de profunda emoción entre su especie. Esto debe ser increíblemente difícil, dijo Lisandra en voz baja, estar tan lejos de ellos. La visión de Marcus se nubló mientras las emociones lo invadían como una tormenta iónica. Sí, lo es. Te llamo 2 veces por semana cuando Supraum establece una conexión. Pero no es lo mismo que estar allí. Lo extraño todo. Las presentaciones escolares, las fiestas de cumpleaños. Enseñarle a Thomas a pilotar su primer Overweek. El mes pasado, Sara perdió su primer diente, y tuve que enterarme 3 días después en una transmisión de 5 minutos porque no podía permitirme otra opción. Su voz se quebró al final de las palabras y se dio la vuelta, avergonzado de su arrebato de emoción frente a estos jóvenes desconocidos. ¿Qué pasó?, preguntó Sarafel con infinita dulzura. Con tu esposa. Quiero decir, si quieres contármelo. Marcus respiró tembloroso. Jennifer dijo que nunca había habido un momento en que desarrollar mi negocio fuera más importante para mí que coleccionar recuerdos con nuestra familia. Tenía razón. Creía que los estaba cuidando, asegurando su futuro, pero me perdía su presente. Para cuando me di cuenta de lo que estaba perdiendo, ya era demasiado tarde. El dolor en su voz pareció llenarlo. El pequeño taller se fundía con el sonido de la interferencia electromagnética de la tormenta crujir contra el casco. Había aceptado un trabajo en la Corporación Colony Development en Nueva Montana, continuó Marcus, y dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Lejos de todos esos recuerdos, el Tribunal de Familia Interestelar le había otorgado la custodia principal. La veo durante los ciclos de verano y las vacaciones alternas, cuando puedo pagar el transporte. Oye, ¿con qué frecuencia es eso?, preguntó Sandre. Sus ojos dorados brillaban con lágrimas contenidas. Era una visión inusual, ya que los draconianos rara vez mostraban esos sentimientos hacia los desconocidos. Este año podría ser la primera vez que extraño el ciclo de verano, admitió Marcus con una voz apenas audible. El trabajo va lento y los honorarios del abogado se han comido casi todos mis ahorros.
He estado intentando ahorrar, dijo, señalando con impotencia la pila de facturas vencidas en su mesa de trabajo. Los gemelos escucharon con una compasión que parecía imposible dada su edad. Hicieron preguntas reflexivas, relatando sus propias infancias en lo que describieron con cautela como una situación familiar compleja. Y poco a poco, Marcus sintió que la aplastante soledad que lo había acompañado constantemente comenzaba a aliviarse. «¿Sabes qué hay en tu historia que me conmueve tanto?», dijo Lisandra tras un largo momento de cómodo silencio, roto solo por la furiosa tormenta del exterior. «Sigues luchando por ella. Incluso cuando todo se vino abajo, incluso cuando sería más fácil rendirse y no desaparecer, sigues intentando ser su padre». «Son mi universo entero», dijo Marcus simplemente. «Aunque no pueda estar con ellos todos los días, quiero que sepas que tu padre nunca dejó de amarlos, nunca dejó de acercarse a ellos». Más tarde esa noche, Marcus se enteró de que Lisandra y Sarafel habían crecido en Imperiem, que ambas tenían 23 años estándar y se habían graduado recientemente de la Academia Diplomática de su planeta natal. Hablaban con cariño de su infancia, pero guardaban silencio sobre sus circunstancias familiares, mencionando únicamente que su padre trabajaba en el gobierno. Eludían las preguntas de Marcus para obtener más detalles. Intuía que su historia tenía mucho más que ofrecer. La ropa cara, su dignidad inconsciente, algún que otro lapsus lingüístico cuando una estaba a punto de hablar y la otra la interrumpía sutilmente. Aún así, respetaba su privacidad. Al fin y al cabo, eran desconocidas, aquellas que se habían refugiado en su tienda para pasar la noche. Eran desconocidas para él. Sus historias de vida no tenían la culpa. «¿Sabes?», dijo Saraf, mientras Marcus preparaba el CS con sus mejores sábanas, que no eran muchas, pero estaban limpias y sin agujeros. «Nos hemos alojado en algunos de los mejores hoteles de los sistemas centrales, pero creo que nunca nos hemos sentido tan bienvenidos como aquí, en tu taller». «Es muy amable de tu parte», respondió Marcus, alisando una arruga del fino colchón. «Pero estoy seguro de que solo eres cortés por mi humilde alojamiento». «No, en serio», insistió Lender, con una sinceridad que hizo que Marcus levantara la vista de su trabajo. «No se trata del lugar. Se trata de la persona. Abriste la puerta a completos desconocidos, en medio de una tormenta jónica. Compartiste tu comida, tu refugio, tu historia. No muchos seres harían eso, independientemente de su especie». «Tengo hijos», dijo Marcus simplemente, y la verdad se sentó en su pecho como una brasa cálida. Si Thomas y Sarah alguna vez se quedaran varados en algún lugar de esta vasta galaxia, asustados y solos, esperaría que alguien los ayudara. Rezaría a las fuerzas cósmicas que disfrutan escuchando, para que alguien superara sus miedos y simplemente fuera amable. Mientras acomodaban para pasar la noche, los gemelos susurraron suavemente en su propio idioma. Un sonido hermoso, como campanillas de viento de cristal. Marcus yacía en su carreta en el taller principal, escuchando cómo la tormenta fuera perdía fuerza gradualmente. Por primera vez en meses, su pequeño taller no se sentía vacío. El suave murmullo de voces, la certeza de haber ayudado a alguien, la simple conexión entre seres sintientes, todo le recordaba tiempos mejores, cuando su hogar estaba lleno de familia y risas. Se durmió, pensando en la bondad, en los extraños giros del destino que habían traído estas dos jóvenes laconianas a su puerta, y en cómo a veces los actos de compasión más pequeños pueden sentirse como las cosas más importantes del universo. La mañana siguiente amaneció clara y brillante. La tormenta había atravesado el sector, acelerando los procesos atmosféricos para despejar las partículas ionizadas. Marcus se despertó temprano, como lo había hecho durante años, esforzándose por hacer cada día más productivo. Encontró a las gemelas ya despiertas, sentadas en su pequeño banco de trabajo, hablando en voz baja y urgente que se fue apagando como si lo hubiera notado. «Buenos días», dijo, encendiendo su antigua cafetera, que gimió y protestó antes de producir algo parecido a café. «¿Qué tal dormiste?» «Mejor que en semanas», dijo Lisandra, aceptando agradecida la taza que le ofrecía. Algo en su tono sugería que se refería a algo más que a descanso físico. Después de un desayuno sencillo de barras de proteínas y lo último de su fruta fresca, importada a precios exorbitantes de las cúpulas agrícolas, se ofrecieron a acompañarla a su cápsula de transporte. Las gemelas aceptaron, aunque notó que parecían extrañamente indecisas e intercambiaron miradas significativas que no pudo descifrar. Durante el corto trayecto y la estación de tránsito matutina, ahora artificialmente tranquila, estuvieron más tranquilos que la noche anterior.
Marcus notó que lo observaban con miradas que lo incomodaban, como si de alguna manera estuvieran memorizando su rostro. Su transportador estaba estacionado exactamente donde lo habían dejado, en el andén 779. Una elegante sombra draconiana, marcada con símbolos diplomáticos, parecía completamente fuera de lugar entre los destartalados cargueros y dragaminas. Marcus examinó la sala de máquinas, y su ojo experto detectó de inmediato el problema. El acoplamiento de flujo de su compensador de gravedad está completamente roto, diagnosticó, señalando el componente dañado. Es fácil de reparar, pero tendrán que remolcar la nave a un taller adecuado. Solo las piezas de repuesto costaban unos 3,000 créditos. Los gemelos llamaron a su compañía de seguros para informarles sobre el dispositivo de comunicación portátil de Marcus, y en menos de una hora llegó un equipo de reparación con una lanzadera de última generación. Sandre, preparándose para partir, le puso algo en la mano a Marcus, un pequeño chip de cristal que brillaba desde dentro. «Si alguna vez necesitas algo», dijo, con sus ojos dorados inusualmente brillantes de emoción. «Pase lo que pase, usa este chip. Es una línea directa con alguien que puede ayudarte». Marcus miró el chip sin examinarlo con atención, demasiado absorto en la extraña tristeza de separarse de estas dos jóvenes que habían traído brevemente la luz a su oscuro mundo. «Gracias», dijo, guardando el chip. «Cuídate. Buen viaje entre las estrellas». En efecto, mientras la lanzadera desaparecía en la rampa de salida, llevándose consigo Lysandra y Sarfel, Marcus sintió de nuevo la familiar soledad, como una punzada incómoda pero familiar. El breve tiempo de compañía había terminado, y había vuelto a su realidad de facturas atrasadas, habitaciones vacías y la persistente preocupación de si vería a sus hijos este verano. Pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza se había reavivado en esas pocas horas de conexión. Por primera vez en meses, Marcus sintió que tal vez, solo tal vez, podría seguir adelante. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus se entregó a su trabajo con energías renovadas. Consiguió un contrato para reparar los sistemas de navegación de un buque minero, trabajo que le ayudaría a pagar algunas facturas. Y tal vez, si era cuidadoso con cada préstamo, si no comía pasta de proteínas y si solo activaba los sistemas de soporte vital cuando fuera absolutamente necesario. Ya tenía suficiente Hellfrey. Billetes de vuelta a Guantana. De vez en cuando pensaba en Lysandra y Sarafel y se preguntaba si habrían llegado a casa sanos y salvos. El chip de datos yacía olvidado en el bolsillo de su mono y lo había limpiado 2 veces con ultrasa antes de que finalmente recordara sacarlo y colocarlo en su mesa de trabajo. Entonces, en una mañana perfectamente normal que había comenzado con él revisando los diagramas de circuitos del sistema de navegación de la nave minera, todo cambió. Marcus estaba encorvado sobre su consola de diagnóstico, bolígrafo en mano, planeando cuidadosamente la secuencia de reparación, cuando sonó el timbre. Miró el cronómetro. 10:30, hora de la estación. Probablemente Gries, del depósito de repuestos de al lado. Quería pedirle prestado su soldador molecular otra vez. Abrió la puerta y se quedó mirando. En el umbral de su puerta estaba un hombre draconiano con una túnica oficial formal que probablemente costaba más que Marcus, todo su taller, flanqueado por Lysandra y Sarafel. Pero no era su presencia lo que hacía que a Marcus le temblaran las rodillas. Era el aura del hombre, la autoridad inconsciente que emanaba de como el calor de una estrella, la forma en que incluso las partículas atmosféricas parecían inclinarse reverentemente a su alrededor. «Señor, siga adelante», dijo el draconiano, extendiendo la mano, adornada con payasos de obsidiana, en un gesto humano de saludo. Su voz era profunda y resonante. Sus matices, a pesar de su apariencia juvenil, delataban una edad inmensa. «Me llamo Caleum, Draonus, Lord Regente del Sistema Superior y Protector de las 7 lunas. Creo que ya conoce a mis hijas». Las piezas del rompecabezas encajaron con asombrosa claridad. La ropa cara de 2 jóvenes que habían estado en los niveles inferiores, las respuestas de la carreta sobre su familia, las marcas diplomáticas en su lanzadera, el chip de datos que solo había visto de reojo. «Usted es su padre», logró decir Marcus. Apenas un susurro. «Lord Regente, no tenía ni idea». «Precisamente por eso su amabilidad significa tanto para mí», dijo Culum, con un apretón firme pero cálido. «¿Podemos entrar? Tenemos mucho que discutir». Marcus giró la cabeza mientras hacía a un lado y, literalmente, despejando el camino para la comitiva real, Sandra entró en su abarrotado taller. Sus ojos ya brillaban húmedos. «Le contamos todo»,
Marcus, como fuiste el único en 17 manzanas que abrió la puerta esa noche. Qué amable fuiste, a pesar de tener tan poco. Cómo compartiste tu historia, tu dolor, tu esperanza con nosotros. Padre quería venir antes, añadió Sara rápidamente, pero le pedimos que esperara. Necesitábamos comprobar algo primero. Marcus sintió que se le subía el rubor. ¿Comprobar qué? Mi historial crediticio, mis fracasos como esposo y padre, mi miserable situación financiera, la humillación aplastante, sus luchas personales, sus fracasos, su desesperada situación. Todo esto había sido investigado, documentado y probablemente discutido en consejos y conferencias imperiales. Por favor, no te enfades, dijo Sandra rápidamente, al ver cómo su rostro se ensombrecía. No pretendíamos invadir tu privacidad. Solo queríamos ayudarte, igual que tú nos ayudaste. La voz de Marcus se quebró. No entiendo qué pasa. Lord Calem dio un paso al frente. Su expresión era seria, pero amigable. Señor Brennan, superviso no solo el sistema Peria, sino también extensas propiedades en este sector, incluyendo una participación mayoritaria en la propia estación Meridian. Mi inteligencia me informó que mis hijas viajaban en una lanzadera no autorizada para inspeccionar algunas de mis propiedades aquí. Una rebelión juvenil, incluso a su edad. Sonrió cariñosamente a sus hijas, quienes parecían algo avergonzadas. Cuando su lanzadera falló y se quedaron varadas en lo que me han dicho que no es la parte más deseable de mi estación, podrían simplemente haber activado sus balizas de socorro. Podrían haber usado sus códigos de inmunidad diplomática. En cambio, buscaron ayuda, como lo harían los ciudadanos comunes. El draconiano Lord parecía pensativo. ¿Sabe lo que descubrió, señor Brennan? Llamaron a 17 puertas. 17 seres observaron sus cámaras de seguridad y decidieron no intervenir. 7 oportunidades de bondad, descartadas por miedo o indiferencia. Marcus se hundió en su silla de oficina. Ya no le preocupaban las piernas. Yo casi no respondí. Estaba tan cansado, tan abrumado por mis propios problemas. Estuve a punto de ignorar el timbre. Pero tú no, dijo Sara en voz baja. En el fondo, cuando dos desconocidos necesitaban ayuda, preferías la compasión a la precaución. Kaleo metió la mano en su hornilla y sacó una pieza de datos holográfica que proyectaba información técnica compleja en el aire entre ellos. Lo que estoy a punto de ofrecerle, señor Brennan, no es caridad, no es lástima, es una inversión en su carácter. He revisado su carrera, sus diseños. El sistema de propulsión que desarrolló para la expedición Stellardon fue revolucionario. El hecho de que su socio le hubiera robado las patentes y la hubiera dejado con las manos vacías no disminuyó su brillantez. Marcus observó el mar suave y los reconoció como diseños para naves espaciales de nueva generación. Una especie de nave que traspasaría los límites de la física conocida. Te ofrezco un puesto como diseñador jefe para la nueva expansión de Industrias Aconius en las colonias iteranas de Valeon Ford. El puesto estaría ubicado en Nueva Montana con una compensación que les permitiría vivir en el mismo pueblo que sus hijos. Además, les daría los medios para solicitar la custodia compartida. El taller parecía girar en torno a Marcus. La magnitud de la oferta lo impactó como un meteorito. Eso es imposible. No puedes ofrecerle trabajo a alguien solo porque deja que mis hijas duerman en sus catres una noche. Tienes razón, dijo Kaleo con una risa que no era espasmódica, sino cálida. No puedo hacer eso, pero sí puedo ofrecerle trabajo a alguien cuyo carácter se puso a prueba en el crisol de la pérdida y emergió de sin fortalecerse. Puedo invertir en alguien que tenía todas las razones para estar amargado, que luchó por mantenerse a flote, que apenas podía permitirse la energía para su propia tienda, y que seguía abriendo la puerta a completos desconocidos, incluso en tiempo tormentoso. ¿Sabes cuándo me hablaron mis hijas de esa noche?, preguntó Caleum, con sus ojos ancianos suavizándose. Me hablaron de un hombre que compartió no solo su espacio, sino también su historia con nosotros, que habló de sus hijos con tanto amor que los conmovió hasta las lágrimas. Y los draconiere no lloran fácilmente. Señor Brennan, me hablaron de alguien que comprendió que el éxito no llega sin llevar a otros contigo. Lisandra se secó los ojos. Sus hombros brillaban de humedad. Padre construye más que corporaciones y estaciones de tren. Marcus, él construye el futuro. Había pasado siglos buscando seres que comprendieran que la verdadera fuerza no se mide en créditos ni poder, sino en compasión. No nos quedamos varados esa noche por casualidad, admitió Sarafel. Sus escamas verde esmeralda se oscurecieron. Bueno, la lanzadera falló.
Padre lo comentará con el equipo de mantenimiento, pero estábamos en su sector porque planea reconstruir todo su huésped y crear viviendas asequibles para el personal de la estación. Llevábamos horas explorando la zona cuando falló el acoplamiento de la maldición. Kaleuma sintió. A medida que buscaban ayuda, la criatura se convirtió en una prueba para la comunidad. Su reacción: Señor Brenner, me dijo más sobre usted que cualquier currículum o verificación de antecedentes. Marcus sintió que las lágrimas agolpaban y no intentó contenerlas. 3 años de dolor, lucha y desesperada esperanza finalmente afloraban. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué le harían esto a un desconocido? Esander se arrodilló junto a su silla, con la mano suavemente sobre su hombro, porque no eran desconocidos para nosotros en momentos cruciales. Eran familia. Sarapel se unió a ellos. Su voz temblaba de emoción. Y porque Padre nos enseñó que el poder no sirve de nada si no se usa para cambiar vidas. La voz de Caleb llevaba el peso de siglos. Mi imperio se extiende a través de sistemas estelares. Señor Brenner, poseo una riqueza inconmensurable, una influencia incalculable. Sin embargo, mi mayor logro serán las vidas que he tocado, el futuro que he ayudado a forjar. Su bondad hacia mis hijas no se limitó a un refugio de una sola noche. Se trataba de preservar su humanidad, su compasión, incluso cuando el universo les daba todas las razones para abandonarla. Mientras Marcus se sentaba en su taller imaginario, rodeado de seres que poseían un poder capaz de mover planetas, pensó en el hombre que, 3 años atrás, había sido exitoso, ambicioso, completamente centrado en construir su negocio, el hombre que, junto con su familia, se desmoronaba a su alrededor. Ese hombre podría haber visto a Landry y Sarafel como oportunidades para establecer contactos, como oportunidades para su carrera. Pero el hombre que se había vuelto quebrantado, humilde, revestido de todo menos de su esencia, había visto a 2 jóvenes asustadas que necesitaban ayuda, y al elegir la bondad sobre la precaución, la compasión sobre el miedo, había abierto una puerta a posibilidades más allá de sus sueños más descabellados. Solo hay una condición, dijo Caleb con una sonrisa que cambió sus rasgos majestuosos. La fiesta de las 7 lunas es el mes que viene. Es nuestra celebración familiar más importante. Lisandra y Sarafel insisten en que ellas y sus hijos asistan. Y cuando mis hijas se han ensuciado, hasta el señor Redepierre sabe que es mejor no discutir. Marcus rió entre lágrimas. El sonido fue un poco apagado, pero absolutamente genuino. Acepto todo. El puesto, la oportunidad, la invitación. Aunque debo advertirles, Thomas y Sarah nunca han sido verdaderos Rakeren. Lo encontraron. Podrían estar un poco abrumados. Los niños nunca se dejan abrumar por las maravillas, le aseguró Lisandra. Solo los adultos olvidan ver la magia del universo. Había algo más en la oferta. El Kaleuma aún no lo había mencionado, pero sus hijas sí, obviamente. El Sendero Educativo Draconus otorga becas completas a los hijos de todos nuestros empleados, añadió el Lord Regente con ojos brillantes. Desde la primaria hasta la universidad, Thomas y Sarah tendrían acceso a la mejor educación en las colonias terranas. Por primera vez en 3 años, Marcus se permitió imaginar realmente el futuro. No solo para sobrevivir, sino para prosperar. No solo para mantenerse en contacto con sus hijos, sino para estar ahí para ellos, para ver a Thomas aprender a pilotar no solo motos voladoras, sino quizás incluso naves espaciales, para estar presente cuando perdió su segundo y tercer diente, y todo lo demás, no solo para construir naves espaciales, sino también para crear recuerdos, para crear la vida que siempre había deseado, pero que había estado demasiado centrado en el éxito como para vivirla de verdad. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de esto?, dijo Marcus, mirando a los 3 draconianos que acababan de cambiar su mundo. Casi no abrí la puerta esa noche. Estaba tan cansada, tan derrotada, tan absorta en mis propios problemas. Estuve a punto de simplemente taparme la cabeza con la almohada e ignorar el timbre. Pero no lo hiciste, dijo Sarah en voz baja. Cuando más importaba, cuando 2 desconocidos necesitaban ayuda, elegiste preocuparte. Y esa decisión, sumada a la voz de Keleven, portadora de la sabiduría de siglos, lo cambió todo, no solo para ti, sino para todos nosotros. Mis hijas aprendieron algo valioso sobre la naturaleza de la verdadera bondad. Esa noche, encontré a una ingeniera que ayudará a forjar no solo el futuro de mi empresa, sino también mi legado. Y tú recuperarás tu vida, pero más que eso, descubrirás lo que significa que tu bondad se retribuya multiplicada por 1000. Mientras Marcus permanecía allí,
bajo la luz matutina del día artificial de la estación, rodeado de seres que lo habían elegido no por su éxito, sino por su carácter en el fracaso, comprendió algo profundo sobre la naturaleza de la compasión. No se trataba solo de ayudar a los demás. Se trataba de permanecer abierto a la gracia, a las posibilidades, a los caminos inesperados por los que la bondad puede extenderse por el universo y regresar transformada. 6 meses después, Marcus Brennan se encontraba en su nueva oficina en la Torre de Industrias Draconus de New Montana, contemplando la ciudad colonial que se extendía a sus pies. A través de las ventanas de aluminio transparente, podía ver la escuela donde estaban Thomas y Sarah, probablemente en su clase de matemáticas avanzadas, o tal vez en el laboratorio de sinobiología del que Sarah se había enamorado. Su dispositivo de comunicación vibró con un mensaje de Lisandre. Su padre tenía un nuevo proyecto, una estación espacial que sirviera de refugio a las familias desplazadas por los conflictos fronterizos. Esperen si quiere ser el director. Además, mamá va a preparar su famoso gorbak frito esta noche. Los niños lo pidieron específicamente después del festín de la semana pasada. Marcus sonrió y respondió, «No me lo pierdo. La cena familiar es sagrada». Y era cierto. La familia Draconis no solo lo había recibido a él, sino también a Thomas y Sarah. Los niños estaban abrumados por su encuentro con verdaderos draconianos y ahora llamaban a Lisandra y Sahafel sus hermanas mayores y a Lord Caleum su abuelo, para deleite de los antiguos seres. Jennifer se había mostrado escéptica al principio cuando Marcus, con su nuevo puesto y recursos, solicitó la custodia compartida, pero ver a sus hijos prosperar dentro de la familia extendida la convenció. Su escritorio vibraba con la aprobación preliminar de su último diseño, un revolucionario sistema de propulsión que reduciría el tiempo de viaje acortaría los sistemas estelares en un 30%, pero aún más importante, facilitaría que las familias separadas se mantuvieran conectadas a través de la inmensidad del espacio, porque Marcus había aprendido algo esa noche cuando 2 princesas dragón llamaron a su puerta. A veces, el mayor logro de la ingeniería no es construir una nave más rápida o una estación más potente. A veces es infundir esperanza, crear conexiones, tender puentes entre corazones a años luz de distancia. La tormenta que había llevado a Lisandro y Sarafel a su taller solo duró una noche, pero la amabilidad que les había mostrado, ese simple gesto de abrir su puerta a desconocidos necesitados, había desatado una ola. Se extendería por generaciones, porque al final, reflexionó Marcus, contemplando la escuela de sus hijos a lo lejos, todos somos aprendices de viaje, esperando que alguien escuche nuestra llamada de socorro y responda. Todos somos desconocidos en la tormenta, buscando un refugio seguro y un corazón bondadoso. Y a veces, cuando abres su puerta para ayudar a los demás, no solo les ofreces refugio, invitas milagros a tu propia vida. Descubres que la bondad no es solo un acto, es una fuerza, tan poderosa como la gravedad, tan vital como el oxígeno, tan infinita como las estrellas mismas. El intercomunicador volvió a vibrar. El señor Brenneran, la voz de su asistente, se escuchó. Lord Caleum está aquí para su reunión a las 10 en relación con el proyecto de la estación de refugiados. —¡Que pase! —respondió Marcus, haciendo una pausa. —Y Genis, de ahora en adelante, si alguien viene a nuestras oficinas necesitando ayuda, sea quien sea, mi puerta siempre estará abierta. —Sí, señor, siempre abierta. Lo anotaré. Marcus miró las estrellas, visibles incluso a la luz del día a través de la tenue atmósfera de Nueva Montana. En algún lugar de la vasta extensión del espacio, se gestaban otras tormentas, otros viajeros necesitados de refugio, otras oportunidades donde la bondad podría cambiarlo todo. Y Marcus Brennan, quien una vez fue un hombre destrozado en un taller destartalado, ahora diseñador jefe de una corporación interestelar y, aún más importante, padre y miembro adoptivo de una dinastía de dragones, se aseguraría de que su puerta permaneciera abierta. Porque eso es lo que hace la amabilidad. Abre puertas, construye puentes, convierte a desconocidos en familia y a tormentas en bendiciones. Y a veces, solo a veces, salva no solo a quienes ayudas, sino también a ti mismo. Sí,